La mayoría de los hombres se enteran del fin de su matrimonio con los papeles del divorcio. Yo me enteré en mi propio sótano y, para cuando comprendí lo que realmente estaba pasando, mi nombre ya estaba en cosas que nunca había tocado. Me llamo Louis Jackson. Tengo 51 años. Soy dueño de una modesta casa de 3 habitaciones en Columbus, Ohio. Entreno fútbol juvenil los sábados por la mañana y, hasta hace 11 días, creía sinceramente que era uno de los hombres más afortunados del mundo. Ya llegaremos a eso, pero antes, háganos un pequeño favor, suscríbanse. Mucha gente nos ve sin suscribirse, pero no les cuesta nada y significa muchísimo para nosotros. De paso, denle a me gusta y dejen sus comentarios después de escuchar. Les va a encantar. Ahora, déjenme hablarles de mi esposa. Se llama Clarence Jackson. Llevamos 15 años casados, 18 juntos. Le gustan las velas de lavanda, los podcasts de crímenes reales, lo cual, en retrospectiva, debería haber sido una señal de alarma enorme, y toma su café con una cucharadita de azúcar y un chorrito de leche de avena. Conozco a esta mujer. La conozco. O eso creía. Todo empezó un martes de febrero, que ya de por sí es el peor mes del año. Claire estaba en Atlanta visitando a su compañera de cuarto de la universidad, Donna. Llevaba 3 días fuera. Yo estaba viviendo mi mejor momento de soltero. Cereal para cenar, deportes en todas las pantallas, con la misma sudadera puesta durante 48 horas seguidas. Me sentía de maravilla, la verdad. Entonces la caldera empezó a hacer un ruido. No un ruido normal. No el típico crujido y clic que hace cualquier caldera cuando hace tanto frío que te congela el juicio. Era un ruido, bajo, rítmico, como si algo metálico estuviera masticando algo que no debería. Llamé a la primera empresa de climatización que apareció en Google. Un tipo llamado Dale llegó 40 minutos después. Dale Briggs de Briggs & Sons Heating and Cooling. Un tipo simpático, con un gran bigote. Olía ligeramente a café y aceite de motor. Dame 20 minutos, dijo Dale, dirigiéndose al sótano. Le di 20 minutos. Me preparé un sándwich. Vi la mitad de un resumen de los mejores momentos. Disfrutando. Entonces mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de Dale, que estaba literalmente en mi sótano. Señor Jackson, hay una puerta cerrada con llave detrás de sus estanterías. ¿Quién está dentro? De hecho, me reía a carcajadas. Le respondí, Dale, amigo, no tenemos ninguna puerta cerrada con llave ahí atrás. 3 puntos suspensivos. Luego, señor, puedo oír respiración dentro y hay 4 candados afuera. Dejé de masticar mi sándwich. 4 candados en el exterior. Quiero que entiendas algo sobre ese detalle, porque no lo asimilé del todo en ese momento. Los candados en el exterior de una puerta no impiden la entrada de intrusos. Mantienen dentro lo que hay dentro. Eso no es una medida de seguridad. Es una jaula. Bajé las escaleras del sótano en 10 segundos. Dale estaba de pie frente a nuestras viejas estanterías metálicas, las que Claire insistió en que conserváramos a pesar de que yo había sugerido donarlas 3 veces, y estaban ligeramente separadas de la pared. Detrás había una puerta que nunca había visto en los 15 años que llevaba viviendo en esa casa. 15 años. Era una puerta sencilla de núcleo hueco, pintada del mismo gris que la pared del sótano. Si las estanterías estuvieran pegadas a ella, como siempre lo habían estado, nadie se daría cuenta de que existía. 4 candados robustos, cada uno en un pestillo independiente, y desde detrás, débil pero inconfundible, el lento y rítmico sonido de una respiración. Llama a la policía, le dije a Dale. Ya estoy llamando, respondió. 3 agentes llegaron en 8 minutos. Me quedé en mi sótano, sintiéndome como una extraña en la pesadilla de otra persona, mientras cortaban los candados. Le enviaba mensajes a Claire, oye, llámame. Algo está pasando. No hubo respuesta. Probablemente estaba cenando con Donna. Me dije eso. Necesitaba decirme algo. La puerta se abrió de golpe. La habitación estaba vacía. No solo vacía,
sino barrida. El suelo de hormigón estaba impecable. Una sola bombilla desnuda colgaba del techo, ni siquiera encendida. Un pequeño altavoz Bluetooth en la esquina, aún caliente al tacto. Y en el suelo, junto a él, un teléfono desechable barato, con la pantalla rota, apoyado sobre una caja de cartón. La respiración que se oía era una grabación en bucle, activada a distancia. El agente Tate, un joven que parecía recién graduado de la secundaria, tomó el teléfono desechable con guantes y le dio la vuelta. Alguien lo activó hace poco, dijo, hace menos de una hora. Entonces, alguien lo activó mientras Dale estaba aquí abajo, dije. Eso parece. Quiero que me acompañes aquí porque aquí es donde el suelo empezó a moverse bajo mis pies, aunque estaba completamente quieto. Alguien sabía que Dale estaba en mi sótano. Alguien esperó a que estuviera cerca de esos estantes y luego activó una grabación diseñada específicamente para que un técnico de reparación de hornos le enviara un mensaje de texto alarmado a su cliente. Diseñada específicamente para que ese cliente llamara a la policía. Diseñada específicamente para meter a 3 agentes en una habitación secreta de mi casa. Esto no era una broma. Esto era una coreografía. Encontraron el recibo del trastero 48 horas después. No sé exactamente cuándo ocurrió el cambio, cuando dejé de ser la propietaria y empecé a ser una persona de interés, pero sucedió silenciosamente, como suelen suceder las cosas malas. Un minuto el agente Tate me hacía preguntas rutinarias. Al siguiente, un detective llamado Roy Callahan estaba sentado frente a mí en la mesa de mi cocina con un bloc de notas amarillo preguntándome si alguna vez había estado en un trastero en Mercer Road. No lo había hecho, excepto que, según los registros, sí. 2 veces. Pagué en efectivo. Mi nombre figuraba en el contrato de alquiler y, cuando abrieron el trastero 114, encontraron ropa de mujer, una tarjeta de débito prepago vinculada a una cuenta a mi nombre y una fotografía, una mujer que nunca había visto antes, de unos 30 años, pelo oscuro, sonriendo a la cámara como si no tuviera ni idea de para qué se usaría su fotografía algún día. Señor Jackson, dijo el detective Callahan, observándome con mucha atención. Esta mujer fue reportada como desaparecida hace 11 días. Se llama Angela Pruitt. ¿La conoce? No, respondí. Nunca la he visto en mi vida. Y era cierto. Completamente cierto. Pero aquí viene lo que me conmovió profundamente. Lo que no le conté al detective Callahan aquella noche porque necesitaba estar a solas para comprender su significado. Al llegar a casa, subí directamente a nuestra habitación, al estante sobre la mesita de noche de Clyde donde guarda sus libros, el que ya ha leído, el que relee, el que siempre tiene cerca. Lo saqué uno por uno y allí estaba. Angela Pruitt, impresa en un pequeño cuadrado de papel fotográfico, escondida en la contraportada del ejemplar desgastado de Clyde de A Sangre Fría, sonriendo. Me senté al borde de la cama que habíamos compartido durante 15 años en la casa que, de alguna manera, ya no era mía, sosteniendo una fotografía de una mujer desaparecida que mi esposa había escondido a plena vista. Y pensé en los 18 años. Cada cena, cada vacación, cada domingo por la mañana tranquilo en el que la había visto leer ese mismo libro con su café. Un poco de azúcar, un chorrito de leche de avena, completamente despreocupada. ¿Cuánto tiempo llevaba Angela Pruitt en esa contraportada? ¿Cuánto tiempo llevaba Clyde planeando esto? A los 51 años, pensaba que lo peor que le podía pasar a un hombre era perder la salud, el trabajo o la cordura. Resulta que lo peor es darse cuenta de que la persona que durmió a tu lado durante 15 años nunca estuvo realmente ahí. Si llevas un tiempo escuchando y quieres que sigamos publicando historias como esta, te agradeceríamos mucho que le dieras a me gusta y te suscribieras. Muchas gracias. Esto es algo que nadie te cuenta sobre ser víctima de una trampa orquestada por tu propia esposa. Lo más difícil no son las pruebas, sino darse cuenta de que la mujer que amabas nunca estuvo confundida, nunca perdida, nunca pasó por una etapa pasajera. Siempre, siempre estuvo trabajando. Necesito que entiendas mi estado mental en ese momento. Habían pasado 6 días desde que Dale Briggs me envió un mensaje desde mi sótano.
6 días desde que 3 policías estaban parados en una habitación vacía y reluciente de mi casa mirándome como si fuera un hombre que necesitaba ser vigilado. 6 días desde que el detective Roy Callahan empezó a aparecer. No siempre anunciaba su presencia, no siempre hacía preguntas, a veces simplemente estaba presente. Aparcaba a una casa de distancia como si no fuera a notar un Crown Victoria con el motor en marcha en una calle residencial. Sí noté a Roy. Tengo 51 años, no soy ciego. Claire había vuelto de Irlanda 2 días después del incidente del sótano. No le había contado todo por teléfono, solo que algo extraño había pasado y que tenía que volver. Cuando entró por la puerta, tenía el aspecto que debería tener una esposa preocupada. Ojos preocupados, un fuerte abrazo, ambas manos en mi cara. Louis, ¿qué pasó? ¿Estás bien? Y Dios me ayude, durante unos 45 minutos le creí. Lloró cuando le enseñé la habitación. Lágrimas de verdad, o lo que parecían lágrimas de verdad, y todavía no estoy del todo seguro de que haya una diferencia. Me agarró del brazo mientras le explicaba los candados, el altavoz, el teléfono desechable. Dijo todo lo correcto. Eso es aterrador. ¿Quién haría esto? ¿Deberíamos contratar a un abogado? Esa última. ¿Deberíamos contratar a un abogado? Pensé que estaba siendo protectora. Ahora sé que estaba siendo precisa. El trastero interrumpió su actuación, pero solo por un segundo. Cuando el detective Callahan regresó 4 días después y nos habló del trastero número 114 en Mercer Road, observé el rostro de Claire. La mayoría de la gente no lo habría notado. Duró apenas un instante. Una breve quietud involuntaria, como la pantalla de un ordenador que se congela antes de recuperarse. Entonces volvieron las lágrimas. Alguien está tendiéndole una trampa a Louis, dijo con firmeza, extendiendo la mano hacia la mía por encima de la mesa de la cocina. Esto es obviamente una trampa. Mi marido nunca ha estado en ese trastero. Callahan la miró, luego a mí, y luego de nuevo a ella. Señora Jackson, dijo con cuidado, ¿cómo sabe que es obvio? Ella no dudó ni un instante. Porque conozco a mi marido. Reviví ese momento unas 400 veces durante las siguientes 48 horas. Ella no dijo, él jamás haría algo así. No dijo, eso es imposible. Dijo que me conocía, y se centró en la certeza más que en el carácter. Fue la respuesta de un abogado, con la voz de una esposa, precisa. Aquí es donde empieza a ponerse arquitectónico. Síganme. Tengo un amigo llamado Gary Howell. Somos amigos desde la universidad, lo que significa que me conoce desde hace el tiempo suficiente para decirme cosas difíciles sin inmutarse. Gary trabaja en la investigación de fraudes de seguros, lo que significa que pasa su vida profesional descifrando cómo la gente construye mentiras que parecen verdad. Lo llamé el 7º día y le conté todo. Se quedó callado un buen rato. Louis, dijo finalmente, ¿cuántas cuentas conjuntas tienen tú y Claire? 3. Una corriente, una de ahorros y una tarjeta familiar. ¿Quién las administra? Abrí la boca y la cerré. Claire las administraba. Lo hacía desde el 2º año de nuestro matrimonio, cuando mencioné casualmente que me parecía tedioso hacer un presupuesto y ella se ofreció a encargarse. No había vuelto a pensar en ello desde entonces. ¿Para qué? Las facturas se pagaban, los ahorros crecían, todo iba bien. Saca todos los extractos, dijo Gary, todos y cada uno. Al menos 5 años atrás. Saqué 7. Lo que descubrí no me llamó la atención. Ahí radicaba su genialidad. No hubo retiros drásticos, ni transferencias sospechosas a cuentas en el extranjero, nada que pudiera dejar boquiabierto al público. En cambio, se trataba de movimientos pequeños, pacientes y metódicos. $100 enviados a una cuenta que no reconocía. Una suscripción recurrente a una empresa cuyo nombre desconocía. Un retiro de efectivo cada 3 meses. Nunca lo suficiente como para levantar sospechas, siempre justo por debajo del umbral que obligaría a informar. En 7 años, la suma ascendió a poco más de $60,000.
$60,000 se movieron con tanta discreción que nunca oí nada. Me senté en el escritorio de mi cocina a las 2 de la mañana mirando esos números y sentí algo que solo puedo describir como un tipo específico de frío. No el frío del miedo, sino el frío de la magnitud. Porque esto no era algo que Claire hubiera decidido hacer después de un mal año o una mala racha. La primera transacción irregular data de 14 meses después de nuestra boda. Empezó a planear esto cuando todavía estábamos desempacando cajas en nuestro primer apartamento juntos. 14 meses después. Gary vino a la mañana siguiente. Extendimos todo sobre la mesa del comedor, los extractos bancarios, los papeles del trastero, el informe policial, una cronología que había hecho en un bloc de notas a las 3 de la madrugada. Gary la estudió durante un buen rato sin decir nada, que es su manera de mostrar respeto ante el hecho de que lo que está viendo es peor de lo que uno piensa. El alquiler del trastero, dijo finalmente, cuéntame qué pasó con tu teléfono esa semana. ¿Qué quieres decir? ¿Dónde estaba tu teléfono la noche anterior a la firma del contrato de alquiler? Lo pensé, en la mesita de noche. Siempre lo cargo por la noche en la mesita de noche. Gary me miró. ¿Y dónde estaba Claire? En el dormitorio, obviamente. Compartíamos dormitorio. Compartíamos cama. Lo habíamos hecho durante 15 años, y nunca había pensado que tener el teléfono cargando en la mesita de noche fuera una vulnerabilidad. Ella había cogido mi teléfono mientras dormía. Condujo hasta Mercer Road y firmó el contrato de alquiler a mi nombre. Se sabía mi firma como quien se sabe una canción que ha escuchado 10,000 veces. Pagó en efectivo, instaló el aparato y ya estaba de vuelta en la cama antes de que sonara la alarma. Pensé en la mañana siguiente. ¿La había visto diferente? ¿Cansada? ¿Desorientada? No lo recordaba. No lo recordaba porque era martes, y los martes salgo temprano para una reunión de presupuesto a las 7 de la mañana, le doy un beso en la frente, agarro mi taza de viaje y no miro atrás. 18 años sin mirar atrás. La llamada por la caldera, dijo Gary en voz baja. Lo miré. Dijiste que llamaste a la compañía de climatización la mañana en que la caldera empezó a hacer ruido. ¿Llamaste desde tu celular o desde tu teléfono fijo? No tenemos teléfono fijo. No lo hemos tenido en años. Celular, dije. Busca tu registro de llamadas salientes de esa mañana. Ya sabía lo que iba a encontrar antes de encontrarlo. Creo que una parte de mí lo sabía desde el momento en que Dale me envió un mensaje de texto desde el sótano. Simplemente no había estado lista para mirarlo directamente. La llamada a Briggs & Sons Heating & Cooling se había hecho desde mi número a las 8:47 de la mañana. Yo había estado en la oficina a las 7. Tenía una marca de tiempo en la entrada de mi garaje para probarlo. Claire había hecho la llamada. Desde mi teléfono, que había vuelto a coger, o tal vez se lo había quedado, y que usó para programar una cita con un técnico que sabía que iría al sótano, encontraría los estantes, encontraría la puerta, oiría la respiración y me enviaría un mensaje de texto con una alarma. Ella había orquestado todo el primer acto. El ruido del horno. Todavía no sé cómo lo hizo, pero Gary sospecha que fue un pequeño dispositivo mecánico conectado al ventilador, algo sencillo, algo que se puede quitar. La habitación secreta, construida o descubierta y preparada durante quién sabe cuánto tiempo. La grabación, el teléfono desechable, el momento preciso para activarlo. Ella estaba en Atlanta cenando con Donna, y con un solo toque en una aplicación remota puso todo en marcha, mientras yo comía un sándwich y veía los mejores momentos arriba. Louis, dijo Gary, y su voz bajó al tono apagado que usan los hombres cuando están a punto de decir algo que desearían no tener que decir. Esto no es un plan que se elabore en unos meses. El movimiento financiero, por sí solo, se remonta a 7 años atrás. La construcción de la identidad, tu nombre en cuentas que no abriste, tus huellas dactilares en una unidad que no visitaste, eso requiere práctica, repetición. Ella no solo te estudió. Hizo una pausa. Se convirtió en una experta en ti. Me levanté de la mesa, me acerqué a la ventana de la cocina y miré hacia el patio trasero,
el mismo que había cortado 1000 veces, el jardín que Claire plantó hace 2 veranos y que yo había ayudado a regar cada tarde de aquel otoño porque decía que las plántulas necesitaban riego constante. Había regado su jardín mientras ella construía mi tumba. A mis 51 años, me quedaba un último movimiento y aún no se lo había contado a Gary. No se lo había contado a nadie porque la única manera de que funcionara era que Claire creyera, completamente, de forma convincente, que su plan había tenido éxito. Necesitaba que pensara que había ganado, y yo necesitaba que se sintiera cómoda el tiempo suficiente. Hay una quietud particular que se apodera de un hombre cuando deja de tener miedo y empieza a ser peligroso. Encontré esa quietud un miércoles por la mañana, sentado a la mesa de mi cocina con café frío y 7 años de extractos bancarios, y tomé una decisión que no me ha quitado el sueño desde entonces. No llamé a un abogado. No confronté a Claire. No le conté al detective Callahan lo que Gary y yo habíamos encontrado, porque la verdad es que las pruebas solo son válidas si quien las presenta es creíble. Y ahora mismo, a ojos de la policía de Columbus, yo era un hombre de 51 años cuyo nombre figuraba en un trastero con las pertenencias de una mujer desaparecida. Mi credibilidad no estaba precisamente en su punto álgido. Claire también lo había pensado. Claro que sí. Así que hice lo único que ella no había previsto, me convertí en alguien a quien no podía descifrar. Primero, llamé a mi hermano, Dennis Jackson, militar retirado, que vive en Dayton. El tipo de hombre que posee 3 armas legalmente, habla en frases cortas y nunca en su vida se ha asustado por nada. Conduje hasta Dayton un jueves por la mañana, le dije a Claire que necesitaba unos días para despejarme y vi cómo su rostro se transformaba en una expresión de comprensión y empatía. Tómate todo el tiempo que necesites, cariño, me dijo. Casi sonreí. En la mesa de la cocina de Dennis, mientras tomábamos café negro y pan de maíz sobrante, le conté todo, el sótano, el trastero, los extractos bancarios, el registro de llamadas, la fotografía de la contraportada de A Sangre Fría. Dennis escuchó sin interrumpir, lo que para él es como si alguien gritara de horror. Cuando terminé, se quedó callado un buen rato. Dijiste que habla con alguien, dijo, alguien en quien confía. Su amiga Renee, dije, Renee Gallagher. Son muy amigas desde antes de que Claire y yo nos conociéramos. Hablan todas las semanas, a veces 2 veces. ¿En persona o por teléfono? Ambas. Renee vive en Cincinnati. Nos visita unas 4 veces al año. También hacen llamadas largas, de 2 o 3 horas a veces. Claire las recibe en el porche con la puerta cerrada. Dennis asintió lentamente. ¿Hace cuánto tiempo pusiste el monitor de bebé en el porche? Lo miré. Él me devolvió la mirada, con el rostro completamente serio. Dennis, dije, no lo he hecho. Sé que no lo has hecho, dijo, pero estás a punto de hacerlo. Quiero dejar algo claro. No soy vengativo por naturaleza. Entrené fútbol juvenil durante 11 años. Jamás he dado un puñetazo fuera de un gimnasio. Soy de los que en las barbacoas se aseguran de que todos tengan algo de beber y se acuerdan de los vegetarianos. La venganza no forma parte de mi naturaleza. Pero soy un hombre extremadamente paciente, y resulta que la paciencia es la única moneda de cambio que importa a largo plazo. Dennis encargó el monitor por internet, pagó en efectivo en un kiosco de UPS y lo enviaron a un apartado de correos, esa precisión operativa que, al parecer, se adquiere tras 18 años en el ejército. El sábado volví a casa en coche, le dije a Claire que me sentía mejor, la dejé que me abrazara en la puerta mientras contaba sus latidos contra mi pecho y no sentí absolutamente nada. Esa fue la parte más extraña. Ni rabia, ni tristeza, solo claridad. Instalé el monitor un domingo por la tarde mientras Claire hacía la compra. Un pequeño dispositivo inalámbrico, escondido detrás de una planta decorativa en el alféizar de la ventana del solarium que yo no había movido en 15 años, ni ella tampoco. Me llevó 4 minutos. Esa noche fui a casa de Dennis, comprobé que la señal de audio era nítida en su portátil y volví a casa para cenar. Claire preparó pasta y me preguntó si me sentía mejor. Ya casi, le dije.
Ella sonrió y me rellenó el vaso de agua. Esperé 19 días. 19 días siendo Louis Jackson, esposo amoroso, residente cooperativo, sujeto casual de una investigación de persona desaparecida. 19 días respondiendo pacientemente a las preguntas de Callahan, dejando que Clyde me tomara de la mano frente a él, observándola expresar su preocupación con tanta perfección que incluso yo tuve momentos, breves momentos de desorientación, en los que me pregunté si había construido todo aquello en mi dolor. Luego, un jueves por la noche de la tercera semana, René Gallagher vino de visita. Me escabullí, le dije a Clyde que iba a casa de Gary, le di un beso en la mejilla y conduje exactamente 4 cuadras antes de estacionar y abrir el teléfono. El audio era nítido. Hablaron durante 20 minutos sobre cosas cotidianas, el trabajo de Rená, la boda de una prima, un restaurante en Cincinnati que valía la pena visitar. Casi me convencí de que estaba equivocado, de que había colocado un dispositivo de escucha en mi propia terraza acristalada por paranoia, dolor y el instinto de Gary Howe para detectar fraudes al seguro. Entonces la voz de Clyde cambió. Fue sutil, como la de un músico que cambia de tono, el mismo instrumento, las mismas manos, pero todo diferente. Se volvió más baja, más precisa. La calidez se desvaneció de su tono como el agua se vacía de una bañera, lenta y completamente. No tiene ni idea, dijo Clyde. Rená guardó silencio un momento. ¿Estás segura? Anda por aquí preparándome café por las mañanas. Roa lo trata como a un sospechoso, y Louis simplemente, es solo Louis. Es exactamente quien siempre ha sido. No puede ver más allá de lo que tiene delante. Nunca pudo. ¿Y la mujer? ¿Angela? Está a salvo, dijo Clyde. Aceptó desaparecer durante 60 días. Está en Phoenix. Le pagué lo suficiente para que no hable. Y para cuando pasen los 60 días, Louis estará demasiado enterrado como para importar. Una pausa. Clyde. La voz de Rená era cautelosa, insegura. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa realmente? Él se convierte en la respuesta a una pregunta que la policía ya se está haciendo, dijo Clyde con sencillez. Tienen su nombre, sus huellas dactilares, su rastro financiero. Solo tengo que dejar que se complete el proceso. En unas pocas semanas ya no me necesitará. Tendrá su propia gravedad. ¿Y dónde estarás? En un lugar cálido, dijo Clyde. Y luego rió, con naturalidad, relajada, genuinamente divertida, como cuando algo ha salido exactamente según lo planeado. Me senté en mi coche aparcado a 4 manzanas de mi casa, escuchando a mi mujer reírse de la arquitectura de mi destrucción, y sentí que ese silencio se cernía sobre mí de nuevo, frío, inmóvil, absoluto. No llamé a Dennis. No llamé a Gary. No llamé al detective Callahan, todavía no. Quiero hablarles de Angela Pruitt porque es importante. 2 días después de la visita de Rená, contraté a un investigador privado llamado Carl Upton, policía retirado de Columbus, recomendado por Gary, el tipo de hombre cuya personalidad es un archivo. Le di a Carl una sola instrucción, encontrar a Angela Pruitt. Le tomó 6 días. Estaba en Phoenix, tal como Clyde había dicho, hospedada en un hotel de gama media en Camelback Road, con pagos en efectivo y registrada con un nombre ligeramente diferente. Carl obtuvo fotografías, la registró, obtuvo una declaración notariada de una mujer que, al parecer, no había entendido del todo lo que había aceptado y se sentía mucho menos cómoda con la situación ahora que un investigador privado estaba sentado frente a ella en el vestíbulo del hotel explicándole el significado de la palabra cómplice. Angela Pruitt no era una criminal. Era una mujer que necesitaba dinero y tomó una decisión catastrófica. Nos contó todo, cómo Clyde la había encontrado, cuánto le habían pagado, cómo la habían instruido para que se mantuviera desaparecida durante 60 días. Firmó la declaración con manos temblorosas y lloró durante unos 10 minutos. Carl se sentó con ella hasta que se calmó, porque Carl es sorprendentemente decente para ser un hombre que parece un archivador. Ahora tenía la conversación grabada desde el solarium y una declaración firmada de la mujer desaparecida que en realidad no estaba desaparecida. 2 cosas cuya existencia Clyde desconocía.
Esto es lo que no hice. No fui a la comisaría de Columbus a entregar las pruebas porque, por muy exonerantes que sean, las pruebas entregadas por un sospechoso se convierten en parte de un proceso legal, un proceso público largo y tedioso durante el cual Clyde contrataría abogados, guardaría silencio y pasaría los siguientes 18 meses desmantelando todo lo que yo había construido desde el otro lado. Era experta en desmantelar. Ahora lo sabía. Así que hice algo más sencillo. Un viernes por la noche, mientras Clyde estaba en el porche leyendo su libro, nada menos que a sangre fría, qué descaro el de esta mujer. Me senté a la mesa de la cocina y envié 2 cosas desde una dirección de correo electrónico que ella nunca había visto a un número de teléfono que no reconocía. Un archivo de audio y una fotografía de Angela Pruitt, viva y coleando en Phoenix, sosteniendo el periódico de ese día. Sin mensaje, sin nombre, sin explicación. Cerré el portátil, lavé mi taza de café y me fui a la cama. Bajó las escaleras 40 minutos después. La observé con los ojos entrecerrados mientras permanecía parada en el umbral del dormitorio durante un largo instante, con el teléfono en la mano, completamente inmóvil. En 15 años, jamás había visto a Clarence Jackson quedarse quieta. Siempre estaba en movimiento, siempre organizando, ajustando, gestionando. Se quedó parada en aquel umbral como una mujer que acaba de oír un sonido que no logra localizar. Bien. A la mañana siguiente, conduje hasta la oficina del detective Callahan y coloqué el informe completo de Carl Upton sobre su escritorio, la declaración, las fotografías, los registros financieros, los registros de llamadas, todo organizado en una carpeta azul marino con un broche metálico, porque soy un hombre meticuloso. Callahan leyó durante 11 minutos sin levantar la vista. Señor Jackson, dijo finalmente. Roy, dije. Creo que ambos sabemos que yo no alquilé ese trastero. Me miró fijamente durante un buen rato y luego cogió el teléfono. Clyde fue arrestada un martes, con 14 cargos, incluyendo conspiración, fraude y obstrucción a la justicia. La sacaron de nuestra casa esposada a las 9 de la mañana en una mañana tan fría que se podía ver el vaho de la respiración. La observé desde la puerta. Me miró una sola vez, solo una vez, mientras la conducían al coche patrulla. Y por primera vez en 18 años, no pude leer su rostro, no pude encontrar la calculadora en sus ojos, no pude encontrar a la mujer que me había estudiado como un falsificador estudia una firma. Ella solo me miró, y yo asentí porque esto es lo que Clyde nunca entendió de mí, el error fundamental en el centro de su plan perfecto. Había pasado años observando lo que hacía, a dónde iba, cómo firmaba, cómo dormía. Nunca prestó atención a lo que yo pensaba. A mis 51 años, no soy un hombre dramático. No doy discursos. No doy portazos. No necesito tener la última palabra. Solo necesito dar el último paso. Ella pasó 15 años construyendo una prisión para mí. Yo le construí una a ella en 19 días. En algún lugar, Clarence Jackson mira por encima del hombro buscando al fantasma que creó, al hombre que subestimó, al marido que creía conocer a la perfección. Conocía mi esencia. Nunca conoció mi carácter. Y ese siempre iba a ser su único error. Si te gustó esta historia, únete a nuestra comunidad dándole a me gusta y suscribiéndote para más historias reales, sinceras y centradas en la familia. Y como siempre, gracias por formar parte de la venganza cruda de papá. Nos vemos en el próximo episodio.